Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana y vamos a ir al libro de Primera de Corintios y vamos a estar leyendo en el capítulo 15, versículo 1 al 8. Y le quiero hablar esta mañana de las 4 pruebas del Evangelio. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente y dice: ahora, amados hermanos, 1 Corintios 15, 1 al 8 de la Nueva Traducción Viviente. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado, al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Quiero que usted fije su mirada esta mañana en la palabra que dice como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a ver esta mañana estas 4 pruebas del Evangelio. Lo que Pablo está hablando aquí en este pasaje de las Escrituras, está hablando de la resurrección de Jesucristo. Yo quiero decir esta mañana que el diablo no tiene ningún problema con que usted festeje Navidad. Es bueno celebrar Navidad. Ahora ya estamos llegando a la Navidad, pero el problema lo tiene cuando usted conoce la verdad. Porque las fiestas se han vuelto en una ocasión para emborracharse, para peleas, para un montón de cosas, para gastos extraordinarios. Y él no tiene problema con que tengamos fiesta de Navidad, que nos quedemos con el niño. Pero yo quiero enfocarme esta mañana con aquel que a los 33 años hizo una obra gloriosa y eterna. Y de eso quiero que tú y yo nos recordemos y nos acordemos todos los días de nuestra vida. Acá Pablo está enseñando y dice: os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo quiero decirle que uno no puede compartir nada que no haya recibido. Porque los discípulos dijeron, cuando estaba el hombre paralítico ahí a la puerta, dijo: de lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y Pablo había recibido, dice: yo les he enseñado lo que asimismo recibí. Acá la pregunta es: ¿de dónde lo recibió el apóstol Pablo? Lo recibió allá en el desierto de Arabia, cuando estuvo aproximadamente 3 años en el desierto de Arabia, y fue allí donde el Señor Jesús lo llevó y lo enseñó. Porque se acuerda que después de la conversión de Pablo enseguida comenzó a predicar y a dar testimonio. Pero dice que lo rodearon en la ciudad, tuvo que bajar por una canasta, y de ahí fue llevado al desierto de Arabia. Y en ese desierto de Arabia, durante 3 años, el Señor le enseñó y le reveló. Cuando Pablo fue confrontado por Jesús en el camino de Damasco, que todo lo hemos leído en la Biblia, había algo en Pablo
que Pablo no sabía que Jesús había resucitado. Pablo no sabía que Jesús había regresado de los muertos. Y tenemos la escritura ahí en Hechos capítulo 9, versículo 5, cuando Pablo cae del caballo, cuando tenía carta para ir a detener a los cristianos ahí en Damasco, y dice que él cayó de su caballo y escuchó una voz. Los demás no la escucharon. A veces puede ser que tú estás en la iglesia, escuchas la voz y los demás no la escuchan. Por eso es que importante es abrir el corazón y estar expectante, porque el Señor te puede hablar a través de una canción, a través de una palabra, a través de un hermano. Siempre hay que venir con la expectativa de lo que Él esta mañana me puede enseñar o me puede decir. Porque dice que Jesús le enseñó a Pablo, Jesús le reveló a Pablo. Y dice que cuando Pablo cayó del caballo, hace esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Con minúscula. Preguntó Saulo. Y la voz le contestó: yo soy Jesús. ¿Usted sabe lo que era para un judío decir yo soy? Dice: yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? Contestó la voz. Pablo no pensaba que fuera Jesús el Señor. Pablo tuvo que convencerse del hecho de la resurrección de Jesucristo. Y quiero decirle esta mañana que Pablo no lo inventó, que Pablo no elaboró esa idea de que Jesucristo es el Señor. Pablo lo recibió por revelación, así como tú y yo recibimos por revelación que Jesús es el Señor. Porque si Él no lo revela a tu corazón, no lo revela a tu espíritu, uno puede tener mentalmente, pero tarde o temprano se pierde. Pero aquello que ha sido revelado a tu corazón y a mi corazón, de que Él es el Señor, trae un cambio profundo en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el evangelio que Pablo predicaba? Porque Pablo dice: yo les he predicado a ustedes. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el evangelio? Yo les pregunto, si uno dice: mire, yo le he puesto iglesia cristiana porque soy cristiano. Pero a usted, si va por la calle y le pregunta: ¿qué es el evangelio? ¿Usted tiene para responder? ¿Con certeza? ¿Con firmeza? Eso necesitamos saber hoy. Porque los días vemos que son malos. Vemos que cada día la maldad aumenta. Pero no ha cambiado mucho del tiempo cuando Pablo predicaba. No ha cambiado mucho del tiempo cuando la iglesia comenzó y cómo la iglesia siguió. La maldad siempre ha sido muy grande. ¿Entienden lo que le quiero decir? Pero nosotros tenemos que estar preparados para dar respuesta. Nosotros decimos: ¿y tú qué eres? Yo soy evangélico. Significa que cree en el evangelio. Pero si alguien le pregunta a usted: ¿qué es el evangelio? ¿Usted tiene para responder? ¿Tiene para responderle? Como dice Pedro, para dar razón de su fe. Y esto me llevó a pensar, porque hablando con un hermano, hoy a los niños les enseñan que en el colegio que la Biblia es un cuento. ¿No, Sarita? ¿Qué te dijo la profesora? Era un cuento. ¿Qué era un cuento? ¿Me entiende? De pequeño, si usted cree que es un cuento, ¿cómo podemos llegar a fin de año o cómo podemos llegar a mayor? Y yo quiero decirle que la Biblia es la revelación de Jesucristo. Comenzando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque ahí nos habla de la caída y nos habla de la victoria final. Del triunfo ya conquistado, no que va conquistado. Entonces nosotros lo que más necesitamos como iglesia hoy
es tener la certeza de que lo que creímos, de conocer el Evangelio. Mire, yo le podría predicar muchas cosas esta mañana, pero le quiero predicar una verdad para que le dure para toda su vida. Porque la verdad te va a guardar. Que no te suceda la de Pilato, que preguntó qué es la verdad y estaba frente a la verdad. Porque la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe? Pablo dice que les predicó el Evangelio, él les predicó la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Queremos saber nosotros cuál es la verdad? Bueno, está ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. No fue un invento. Y quiero decirle que Pablo era un hombre que conocía y había estudiado las Escrituras. Dice, versículo 4, fue enterrado al tercer día, fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Este es el Evangelio, esta es la buena noticia. El Evangelio no habla de algo que nosotros debamos hacer. A veces pensamos que nosotros tenemos que hacer algo. El Evangelio no habla de que nosotros tenemos que llevar algo a cabo. No habla de que con nuestro esfuerzo y con nuestra actividad debemos hacer algo. No es algo que nosotros tengamos que intentar conseguir para el futuro. El Evangelio nos informa de lo que Jesucristo ya ha hecho. Ya ha hecho por todos nosotros. Y eso se expresa en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo. El Evangelio, ¿por qué es tan importante para ti y para mí? Es importante porque dice que Jesús fue sepultado, fue muerto y sepultado. Y sabe, es importante este detalle, porque el hecho de que Jesús fue sepultado y no desapareció, como los soldados romanos y los mismos judíos decían que se habían robado el cuerpo. Porque esto, ¿sabe qué sucede? ¿Por qué les predico esto? Porque esto siempre lo predicamos o lo pensamos ahí en Semana Santa. Pues yo quiero que todas las semanas sean santas para usted. ¿Me entiende? Miren lo que dice Juan 19, 38 al 39. Jesús no desapareció simplemente. Dice, más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús, bajarlo de la cruz. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo. Quiero decirle que ellos eran parte del Sanedrín, estaban muy conectados al Sanedrín. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Lo llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. Ellos fueron, pidieron el cuerpo, Pilato se lo concedió por el estatus que tenía José de Arimatea. Y quiero decirle esta mañana que ellos sabían que se trataba del cuerpo de Jesús. Que no era un cuerpo que le habían dado para qué. Porque ellos lo conocían a Jesús. Ellos habían estado con Jesús. Ellos habían tenido, ¿se acuerda que cuando vino Nicodemo, Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo? Estuvo un largo rato con Jesús. Y Nicodemo dijo, nadie puede hacer las obras que tú haces
Nadie, porque ellos veían los milagros. Veían todo lo que Jesús hacía. Y Nicodemo fue con 33 kilos. Me gusta esta versión porque me da el kilaje. Con ungüento perfumado. Y ellos sabían que era el cuerpo de Jesús, que no era otro cuerpo. Y esto es importante para nosotros los cristianos, el hacer contar de la sepultura de Jesús. Porque esa parte de la sepultura es algo muy importante del Evangelio. Porque la tumba quedó vacía. Y esta es la primera de las muestras de la verdad del Evangelio. La primera prueba de que la tumba está vacía, de que el cuerpo que se sepultó fue el cuerpo de Jesús. Ahora, la segunda prueba es la iglesia. Y eso lo vemos en 1 Corintios 15, 1 al 2. Dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Y dice, a menos que hayan creído algo que a principio de cuenta nunca fue cierto. Mire si es importante tener una Biblia y comprobar. No es ningún libro de cuentos. Es un libro que nos muestra la verdad. ¿Saben? Qué triste es para mucha gente creer una mentira. Y uno puede vivir por una mentira. Y morir por una mentira. Pero vivir por una verdad, porque ellos habían creído lo que había pasado con Jesús. ¿Sabe? En Lucas 24, 1 al 9, cuando hablan de que había quedado todo encerrado en sus casas, con temor a los judíos, dice que el primer domingo, estamos viendo en Lucas 24, 1 al 9, dice que el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. ¿Se acuerdan que las mujeres cuando salieron preguntaban quién nos va a remover la piedra? Porque era muy grande y estaba sellada. Y la piedra estaba sellada y tenían los guardias. Porque los mismos judíos dijeron, no vaya a ser que van y roban el cuerpo de Jesús y va a ser peor el resultado que el que tenemos hasta ahora. Entonces fueron y dice que cuando ellos llegaron encontraron que la tumba estaba abierta. Entonces dice que entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Cuando miramos los detalles que habían quedado las ropas, con lo que lo habían envuelto, los sudarios, dice que mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes, los ángeles. Y las mujeres quedaron aterradas. Imagínense usted, no digo que iban contentas, pero iban preparadas para ungir el cuerpo de Jesús. Y resulta se le presentan dos hombres con vestiduras blancas. A primera de la mañana, casi oscuro. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo andaría usted por ahí? Dice que quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? No tenemos un Cristo muerto, tenemos un Cristo vivo. Dice, Él no está aquí. ¿Quién lo dijo? Los ángeles. Dice, no está aquí. Ha resucitado. ¿Y qué hacen los ángeles? Recuerden lo que les dijo en Galilea. A veces tenemos que recordar lo que Él nos ha dicho en el pasado.
¿Cómo nos olvidamos rápidamente de lo importante? ¿Qué les había dicho él en Galilea? Que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Y dice la palabra, entonces ellos recordaron lo que Jesús había dicho. Si usted quiere ver, apúntelo en su casa, está en Marcos capítulo 10, versículo 33. En ese capítulo es donde el Señor dice que no vino a buscar, que Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero ahí está la declaración que cuando ellos subían a Jerusalén, Él les dijo claramente a los discípulos para qué subía a Jerusalén. Para ser entregado, para ser traicionado y entregado en hombres pecadores y ser crucificado. Él sabía para lo que iba a Jerusalén. ¿Me entiende o no me entiende? Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos, porque Judas no estaba, y a todo lo demás lo que había sucedido. Había más gente. Entonces, ellos estaban con temor a los judíos. Estaban todos calladitos. Pero vuelven las mujeres a contarle lo que había pasado. Ahora tenemos a Jesús muerto y sepultado y ahora no tenemos el cuerpo, se lo robaron. Pero dice, eso es lo que pensaban en la casa. Cuando llegan ahí, le dicen, ha resucitado. Ha resucitado. Había algunos que se habían vuelto para atrás. Miren lo que dice en Lucas 24, 22 al 31. Acá el testimonio de estos hermanos. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. No la podían creer. Noticias increíbles. Hoy tenemos noticias increíbles. Tenemos muchas fake news, ¿no? Noticias falsas. Está lleno de noticias falsas. Yo le estoy hablando de una noticia que es verdad. Dice noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Mire qué panorama. ¿Qué haría usted ahí? Está hablando con un hombre que ellos no conocían, que se le acercó en el camino. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo. Ya sabemos que fueron Pedro y Juan. Y efectivamente, el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. ¿Pero qué pasó? Miren lo que pasó. Entonces Jesús le dijo, ¡qué necios que son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿No le pasa a usted? ¿Les cuesta tanto creer lo que dicen las Escrituras? Ese libro que le dijeron a Sara que era un libro de cuentos. ¿El libro de la Biblia? ¿Les cuesta tanto? Y dice Jesús, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los vio por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Y mire qué pasó. Y ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que ya se está haciendo tarde. ¿Le ha pedido usted al Señor que se quede con usted? ¿Es esa persona que cuando ya se está haciendo tarde le pide al Señor que se quede con usted? ¿Se quedará Jesús o no se quedará? Miren lo que dice la Escritura. Entonces los acompañó a casa. Los acompañó.
Y al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos, y de pronto, ¿qué pasó? Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Se le abrieron los ojos. No necesitamos, nosotros pedimos un montón de cosas. Yo creo que lo que más necesitamos es que se nos abran los ojos del Evangelio. Que se nos abran los ojos de la persona de Jesús. Que se abran esos ojos, los ojos de la fe. Porque Pablo dice, he puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Saben? Esta es la segunda prueba, que es el cuerpo de creyente de la iglesia. Si Jesús no hubiese muerto, si Jesús no hubiese resucitado, no habría iglesia. Hoy quieren anular la iglesia. Hoy quieren que la iglesia desaparezca. Queremos hacer una iglesia virtual. Hermano, la iglesia es usted. Que nos juntamos físicamente en un lugar físico para alabar y adorar al Rey. No va a desaparecer la iglesia porque Jesús dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Hoy entra la duda, ¿será la iglesia? ¿Habrá que ir a la iglesia? ¿Habrá que estar en la iglesia? ¿Habrá que trabajar en la iglesia? Hermano y amigo, la iglesia es la segunda prueba de la verdad del Evangelio. Porque si no hubiese la verdad del Evangelio, no habría una iglesia. Porque en la iglesia enseñamos, predicamos, alabamos, exhortamos. En la iglesia nos animamos unos a otros para salir a dar testimonio de la verdad que es Jesús. La otra prueba de la Escritura, esta es la segunda. Vamos a la tercera prueba. Son las pruebas del Antiguo Testamento. Lo que Jesús les habló a estos hombres en el camino de Maús. Dice, no está en lo escrito de Moisés. Porque quiero decirle que hasta ese momento no estaban los escritos de Pablo. No estaba escrito el Nuevo Testamento. Ellos tenían los escritos del Antiguo Testamento. Por eso debemos leer toda la Biblia. Toda la Biblia. No como algunos dicen, bueno, lea el Nuevo Testamento, hermano. Toda la Escritura habla de Jesús. Toda la Escritura da testimonio de Él. Y Él le puede hablar en el libro que usted menos piensa. Mientras vaya con un corazón tierno y un corazón que le busca, se va a sorprender como Él le va a hablar a través de la palabra de Dios. Cuando Pablo llegó a Europa y se dirigió a Filipos, cuando fue a Tesalónica, cuando fue a Atenas y luego fue a Corintio, hay algo que Pablo tiene que haber llevado. Porque usted no iba a entrar a una sinagoga judía y pararse así nomás y empezar a hablar y dar testimonio. Porque ellos creían la palabra. Ellos tenían los escritos de Moisés. Entonces, ¿cómo usted podía ir ahí con un pensamiento? Usted tenía que ir con algo escrito. ¿O no? ¿Lo había visto así usted o no? Porque a veces leemos, pasamos rápido, pero no nos ponemos en el personaje. No pensamos si nos toca ir a un sitio, ¿qué le vamos a decir? Tenemos que llevar algo escrito, ¿no? Entonces vemos que Pablo debe haber llevado los pergaminos de las Escrituras. Él debe haber viajado con los escritos, con los libros y los pergaminos. ¿Se acuerda ahí en 2 Timoteo cuando a Pablo lo llevaron la segunda vez a Roma y cuando ya estaba a punto de ser ejecutado, faltaba poco tiempo ahí en la cárcel Mamertina, él le dice a Timoteo, tráeme a Marcos que me puede ser de gran ayuda. Y le dice, tráeme el capote. Se ve que era invierno, estaba pasando frío. Dice, y tráeme los pergaminos y los libros. Quiere decir que no le dieron tiempo porque lo detuvieron y sacaron rápido. Y acá vemos que él cuando iba llevaba los pergaminos.
Para nosotros Él llevaba la Biblia. Si usted me invita a un sitio, yo voy a ir con un pensamiento que está acá. ¿Me explico? Por eso debemos comenzar y seguir hasta el último día de predicar la Biblia. Porque no es un libro más, no es un libro de cuentos. Es un libro que tiene historia, que tiene geografía. Pero es un libro que tiene la verdad. Y cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad la va a conocer acá en las Escrituras. Porque Él le dijo a los judíos, ellas son las que hablan acerca de mí. Quiere decir que Pablo iba con los pergaminos y al entrar a la sinagoga y mencionar la muerte de Cristo Jesús, les habrá recordado Pablo, porque era muy versado en la Escritura. Él había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Él le habrá recordado cuando Abraham ofreció a Isaac. Les habrá dicho que de la misma manera Dios no perdonó a su Hijo Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó por todos nuestros pecados. Porque se acuerdan que cuando Abraham iba a ejecutar al carnero, figura de Jesús, le dice la voz, detente. Y se detuvo Abraham. Y ahí Dios apareció. El carnero no estaba, todavía estaba Isaac. Y ahí está la Escritura que dice que en el monte de Jehová será provisto. Y dio el carnero enzarzado ahí y lo trajo y lo sacrificó al Señor. Abraham era un hombre que creía en la resurrección. Porque dice que cuando lo entregaba a Isaac, él pensaba que Isaac volvería, resucitaría. Y sabe, hermano, Pablo le habrá recordado que Isaac no fue ejecutado, pero fue ejecutado el carnero, el cordero. Dice, y lo entregó por todos nuestros pecados. Le habrá recordado el libro de Levítico, el libro de Éxodo. Le habrá recordado en el libro de Levítico el gran día de la expiación, donde los dos machos cabríos, uno se ejecutaba y el otro era enviado al desierto. Figura de la muerte de Jesús y de la resurrección de Cristo y del perdón de nuestros pecados. Le habrá recordado el libro de Isaías, porque Jesús dijo, no está escrito de Moisés y en los profetas. Le habrá recordado Isaías 53, le habrá leído Isaías 53, donde dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones, donde dice la Escritura que Él fue molido por nuestras maldades. ¿Lo ha leído usted alguna vez? Y que todos nosotros nos descarriamos. Le habrá dicho a todos nos hemos descarriado. Y el castigo de nuestra paz, ese castigo por nuestra paz, cayó todo sobre Él. Le habrá recordado el Salmo 22. Le habrá recordado el Salmo 16, donde dice que mi cuerpo no verá, no se pudrirá en una tumba, se levantará. Proféticamente lo había dicho David. Hermano, esta es la tercera prueba de la verdad del Evangelio. La cuarta prueba, 1 Corintios 15, 5 al 8. Dice que lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. La mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. ¿Qué habrá pasado cuando Pablo predicaba? Porque dice que lo vieron 500. De esos 500, algunos vivían todavía. Usted no puede decir que Jesús resucitó y hay un montón de personas. Dice, nosotros lo vimos también.
Algunos ya habían muerto. Se presentó a Santiago. ¿Saben? Todas estas personas vieron al Cristo vivo. Escucharon al Cristo vivo. Hermano y amigo, estas personas tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Usted sabe qué ha pasado y está pasando en los países musulmanes? Que hay aldeas que se han acostado a la noche y han soñado y se han convertido más de 500 personas. Y al otro día han ido a buscar pastores e iglesias. Justamente en un lugar donde habían matado al último pastor que había sido enviado a ese lugar. Y por la noche soñaron y lo vieron a Jesús. Tuvieron un encuentro con Jesús. Y cuando uno tiene un encuentro con Jesús, lo primero que va a hacer va a buscar una iglesia. Va a buscar un pastor, va a buscar aquellos que dan testimonio de la verdad. Eso está pasando hoy. Hace unos pocos días leí una noticia de que iban a ejecutar a cuatro misioneros. Los sacaron al campo para ejecutarlos por haberle predicado y 50 personas musulmanas se entregaron a Cristo. Y los sacaron a estos 4 misioneros para ejecutarlos. Estaban preparados para ejecutarlos. Y en el momento de la ejecución empezaron a caer sus armas, se empezaron a ir unos a otros, mientras los pastores, antes de ser ejecutados, alababan y bendecían al Señor. Y quedaron asombrados. Y se fueron todos. ¿Se acuerda cuando vinieron adelante la mujer? Que venían con piedras para tirarle. ¿Qué le sorprende a usted? ¿Qué pasó? Dice, ¿dónde estaban los que te acusaban? Ninguno, Señor. Dice, ni yo te condeno. Estaba frente a Jesús. Y sabe, se fueron. Y quedó marcado ese testimonio hoy hace poco. No se dice el nombre para que no tengan problemas. Porque si no los van a matar por apóstata de su fe. De su fe en una mentira, no de su fe en una verdad. Hoy está sucediendo. Quizás tú y yo hoy no vemos acá donde nos movemos muchos milagros, muchas conversiones, pero yo le voy a decir cuál es uno de nuestros problemas. No vamos a dar testimonio. Tratamos de vivir encerrados en nuestras casas. No contamos lo que Jesús hizo. Porque quizás no estamos tan seguros de la verdad. Quizás estamos dudando de la verdad. Porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y sabe, hermano y amigo, el apóstol Pablo, cuando le mandó la carta a los romanos, dice ahí en Romanos 1, 16, 17, en la Reina Valera lo puede ver en su Biblia, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Le pregunto, ¿usted se avergüenza de llevar la buena noticia? Y Pablo da la razón por la cual él no se avergüenza. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo por la fe vivirá. Hermano, yo quiero decirle esta mañana, para concluir, que Jesús destruyó totalmente y completamente el poder de Satanás. Te lo voy a volver a repetir. Jesús destruyó total y completamente el poder de Satanás. Amén. ¿Le puede dar un aplauso a Jesús? El diablo fue totalmente aplastado, destrozado, despojado de todo derecho. Por la victoria de Jesús, de la resurrección de los muertos, Satanás fue miserablemente derrotado. Y eso es lo que no quiere que tú sepas. De eso es lo que quiere que tú dudes. De eso es lo que Él no quiere que tú te aferres.
Porque entonces te puede engañar y te puede llenar de miedo y de temor. Pero aquellos que han creído con todo su corazón y creen en la verdad de la palabra de Dios, viven por la palabra de Dios, el diablo les tiene temor, les tiene miedo. No dice el salmista, pelearán contra ti, pero no te van a vencer. Dice, porque yo estoy contigo, le dijo el Señor. ¿Sabe, hermano y amigo? Él te puede amenazar, el diablo. Él te puede venir y sembrar temor, sembrar duda. Te puede poner historias. Muchas veces nos hacemos historias. Pero el único lugar que tiene Satanás es un pequeño lugar que puede medir 38, 39, 40, 42, 46 debajo de la planta de tus pies. Ese es el único lugar que Satanás tiene con la iglesia. Debajo de nuestros pies, no encima de nosotros. Porque fue derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario. La tumba está vacía. El cuerpo de Jesús resucitado. Y saben, Él no quiere que tú conozcas la victoria de Jesús. Y quiero decirte, hermano, que la victoria de Jesús ya es nuestra, no será. No habla de futuro, habla de hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de victoria, hoy es el día de tomar y creer y vivir por la verdad. El diablo no quiere que tú sepas que la obra total de Cristo lo derrotó. Que la obra total de Cristo en la cruz del Calvario y la resurrección de los muertos, el diablo odia que tú hables de eso. Por eso te callas. Por eso sé que le voy a decir, va a hacer que se rían. Pero yo quiero que tú leas lo que el diablo no quiere que tú sepas. Y para terminar vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. A ver, algunos de ustedes, esta escritura es para mí y es para todos aquellos que han creído en Jesús. Miren lo que dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo. ¿Qué tiene usted? Vida con Cristo. ¿Cuándo le dio? Al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados le perdonó? Dígalo fuerte, a ver. Todos. No quedan algunos. Todos nuestros pecados. Y hizo algo. Anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. ¿Y qué más hizo? Los eliminó. ¿Dónde? Clavándolo en la cruz. De esa manera, versículo 15, desarmó. Eso es lo que el diablo no quiere que sepas. Miren, la iglesia no se habla del diablo. El diablo no quiere que tú sepas esto. Pero ¿dónde lo vas a escuchar? En la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es la cabeza de la iglesia. Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Le puede dar un aplauso al vencedor, a Cristo Jesús, al Rey de Reyes, al Rey de los siglos inmortales? Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad. La verdad para compartir. La verdad para saber que hay una verdad y la verdad es Jesús. Amén. Si tú has muerto con Cristo, ya no hay más muerte para ti. Nosotros esperamos la venida de Cristo porque todos vamos a resucitar con un cuerpo. No está hablando de una resurrección espiritual que ya fue hecha cuando nacimos de nuevo. Está hablando de que nuestros cuerpos, tu cuerpo y mi cuerpo, van a ser juntamente resucitados.
Y estaremos con Cristo eternamente. Puedes ir rengo, puedes ir de cualquier manera, pero te vas a levantar con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesucristo. Porque de eso se trata el Evangelio. Espíritu, alma y cuerpo. Y esperamos su segunda venida. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Se anima a darle gracias? Esta es la cuarta prueba del Evangelio. Por eso podemos decir, yo sé a quién le he creído. Y es poderoso. Pablo estaba ahí en la cárcel con sentencia de muerte, pero él sabía. Y el Señor le dijo: no temas a aquellos que matan el cuerpo. ¿No dice la Biblia? Sino teme a aquel que tiene potestad de echar vuestras almas en el infierno. ¿Cómo no voy a amar a Jesús? ¿Cómo no voy a compartir el Evangelio de Cristo? Mire, yo esta mañana no vine a animarlo. Vine a darle una verdad. Una verdad por la cual vivir. Y una verdad por la cual morir. Porque nadie muere por una mentira. Los discípulos, la iglesia primitiva, y aún hoy los que mueren en el campo de batalla, mueren por una verdad. Y la verdad es Jesús, a quien amo con todo mi ser, a quien adoro con todo mi corazón. Porque yo sé lo que es pasar de muerte a vida, porque estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Pero cuando Él vino a mi corazón, vino la luz, la esperanza y el amor. Y hoy puedo decir, yo sé a quién le he creído. Yo sé a quién le he creído a Dios. Le he creído a Dios en este libro. Le he creído que el justo por la fe va a vivir. Le he creído que la sangre de Cristo me ha limpiado. Que la sangre de Cristo me limpia. Que la sangre de Cristo me purifica. Y he creído que la tumba está vacía. Y he comprobado en mi ser que Cristo vive en mí. Que Cristo gobierna en mí por el poder del Espíritu Santo. Puedo alabarle a Él esta mañana. Puedo adorarle a Él. Puedo bendecir su nombre con toda certeza. Porque si Él está conmigo, nada puede en contra de mí. Yo sé bien seguro que nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados. ¡Aleluya! ¡Denle un aplauso! ¡Denle un aplauso al que lo merece! ¡Un aplauso de alabanza! ¡Proclame su gloria! ¡Aleluya! ¡A tu nombre alabaré! ¡A tu nombre! ¡Aleluya! Se anima a cantarlo con todo su corazón. ¡Aleluya! A tu nombre alabaré. Sabiendo que es la verdad. ¡Aleluya! ¡Oh Dios! ¡Grande! ¡Muy grande! Es el Rey de los siglos inmortales. Él es el que vive. Él es el que vive, no lo busque entre los muertos. ¡Aleluya! Oh, pronto vamos con Él. Pronto vamos con Jesús. ¡Aleluya! Y este es el tiempo de dar testimonio de Cristo. No te calles más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Da testimonio de la verdad. Conforme a la Escritura. Nombre alaba. Oh Dios, yo te alabaré. Oh Dios.
dice la palabra, de lo que tengo te doy.